Cuando hablamos de apalancamiento financiero, aquí en esta segunda parte del video, este tipo de apalancamiento es mucho más electivo a la hora de decidir tomarlo, ya que este permite potenciar aún más la rentabilidad o la utilidad ya directamente en beneficio de los socios a través del indicador que se llama las utilidades por acción o la SUPA, como lo indica, es decir, nos indica cómo responden las utilidades por acción a un cambio en las utilidades operativas, porque obviamente los intereses se cuentan a partir después de las utilidades operativas. Tenemos aquí el ejemplo de una empresa que tiene tres opciones a elegir y estas tres opciones impactan de diferente manera las utilidades por acción y por lo tanto tienen un grado de apalancamiento financiero diferente. Sabemos obviamente que la parte ordinaria tiene una relación de 1 porque al no haber intereses y no haber pago de acciones preferenciales, la UPA va a variar en una relación proporcional a la utilidad operativa o al EBIT, como lo llamo yo acá. La deuda, vemos que hay un grado de apalancamiento mayor de 1.286, quiere decir que por cada 1% que varíe la utilidad operativa, me varía a mí la utilidad por acción 1.2%. Y acá, como hay apalancamiento de unos gastos de $600.000 por intereses y de impuestos, obviamente me da este valor. Y por el otro lado, al usar las preferenciales, y en las preferenciales se denomina como dividendo preferencial, hacer un costo fijo en términos más económicos se tendría en cuenta o se le restaría directamente la utilidad neta para determinar cuánto le quedan a los socios con acciones ordinarias. Y me da que es 1.5, es decir, por cada 1% que me varía a mí la utilidad operativa, me varía 1,5% la utilidad por acción en este caso. Como podemos observar, cada apalancamiento de la empresa tiene un diferente grado de apalancamiento financiero que me mide a mí la sensibilidad en cuanto a la utilidad por acción en un cambio del EBIT. Tenemos entonces las acciones preferenciales. Es importante recordar que la empresa cuenta normalmente con 200.000 acciones en cada uno de los diferentes casos, entonces y 300.000 en el primer caso, y nos muestra obviamente la diferencial que hay entre ambas o entre estas tres alternativas. Para mirar un poco y analizar estos conceptos es importante conocer un concepto que se llama el punto de indiferencia, el cual nos dice a qué nivel las utilidades operativas producen un nivel de utilidad por acción igual para dos o más alternativas o para dos o más estructuras de financiamiento, por lo que independientemente de cuál escoja, el resultado sería el mismo, es decir, ahí es indiferente a cuál opción escoja, como dice el punto. Esa es más o menos una gráfica del punto de indiferencia de las opciones que vimos y encontramos que obviamente las utilidades por acción van variando, van subiendo a medida que aumenta abajito lo que es el EBIT o la utilidad operativa. Y cuando se juntan o hay intersección entre dos o más líneas, encontramos que este es un punto de indiferencia en donde para ambas alternativas el valor de la UPA sería el mismo valor. Ahora bien, ya visto el apalancamiento financiero y visto el apalancamiento operativo, entramos a discutir una opción y es cómo se mide el riesgo, obviamente, ya desde estas perspectivas de apalancamiento financiero. Generalmente se usan mediciones estadísticas como la desviación estándar, que es que a través de distribuciones de probabilidad escogemos aquella opción en la cual la utilidad operativa está por encima del punto de indiferencia cuando esta está más probable de que las utilidades estén por encima del punto de equilibrio. Es decir, entre más, digámoslo así, hasta la izquierda en la distribución de la probabilidad esté metida la probabilidad, nos permite exactamente estar más seguro o estar ciertamente o porcentualmente más seguro de que va a ocurrir un escenario más positivo.
Y entre más cerca esté de este punto, más riesgoso va a ser para la empresa, obviamente, estimar esos ingresos y que no se cumpla esa expectativa. Una vez visto, como lo vimos anteriormente, el grado de apalancamiento financiero es el cambio porcentual obviamente, de las utilidades por acción sobre el cambio porcentual en las utilidades operativas. Sabemos entonces que la variación de la UPA sobre la variación de las utilidades operativas. Sabemos entonces que las acciones preferenciales son consideradas temas de apalancamiento financiero, ya que es un costo fijo y hay que restárselos a las utilidades netas para después calcular la UPA. Y obviamente hay que tener en cuenta otros riesgos, como son los riesgos de insolvencia, es decir, cuando ya no hay cómo pagar obligaciones conforme se van venciendo, como lo veremos en el próximo, más adelante. Y ya el grado de apalancamiento total es simplemente el cambio que produce la UPA por un cambio en las ventas. Y aquí simplemente se calcula directamente la variación de las UPAs o de las utilidades por acción dividido la variación de las ventas, o simplemente se multiplica el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Obviamente, a mayor costo financiero, mayor será el apalancamiento total. Es una lógica muy consecuente con lo que hemos visto anteriormente. Y obviamente, cuando uno determina este tipo de riesgos, cuando hay apalancamiento, obviamente, es equilibrarlo con el rendimiento esperado. Y así, por un lado, equilibrar, digamos, la ecuación del negocio, la ecuación económica que le permita a la empresa prosperar en el tiempo. Y como lo vimos, ya mirando el tema del flujo de caja, que es básicamente cómo poder pagar cuando hay apalancamiento financiero, cómo poder pagar tanto el principal como los intereses, y también pagar lo que son arrendamientos de capital y dividendos de acciones preferenciales, como lo vimos anteriormente. Y generalmente se debe determinar razones de cobertura para determinar si una empresa es capaz de responder sus obligaciones. Y por lo general siempre son razones de cobertura de intereses o razones de cobertura de pago de la deuda, que además de los intereses se tiene en cuenta la amortización del principal. Por lo que el riesgo financiero obviamente esencialmente se mide es por las obligaciones que se cubren y que agregan un peligro de insolvencia, que es como lo que más riesgo financiero determina. Y obviamente como gerentes financieros se debe determinar las probabilidades de que mis flujos de caja o mis flujos de efectivo o mis presupuestos de tesorería me den unos límites tolerables de insolvencia de, no sé, el 3 o el 5% para poder responder los cargos fijos financieros. Y obviamente compararme con la industria para determinar si mi riesgo es similar a los del sector o a los de las empresas que realizan mi misma actividad económica. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.